Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Esperanza que nos escucha a través de su radio receptor, también a todos aquellos que están conectados a través de la web www.radioesperanza1140.com. Hoy es viernes 31 de mayo de 2024 y a esta hora les saludamos a todos aquellos que se conectan a esta nueva emisión de Faro Caribe. Yo soy John Manuel Navarro Gaciani y les invito a que se queden con nosotros los siguientes 30 minutos. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Faro Caribe es formación de opinión con conocimiento especializado. En Faro Caribe hay un espacio para publicitar los anuncios de tu empresa. Contáctanos 317-521-8444 o 300-825-9328. Correo electrónico farocaribecomercial@gmail.com. Estás en Faro Caribe. Entrevistas con John Navarro Gaciani. Hoy en Faro Caribe estaremos hablando acerca de la reforma pensional que se está desarrollando en este momento en el país, que se supone que entraría en vigencia el próximo año, el año 2025, para el mes de julio. Para eso hemos invitado nuevamente a los abogados Emer González Arboleda y Alejandro Henao Puello. Ellos son abogados especialistas en temas de pensiones y seguridad social. Es un placer tenerlo nuevamente en nuestra emisión aquí en Faro Caribe. Saludamos de manera especial y le damos la bienvenida al abogado Emer González. Emer, bienvenido a Faro Caribe. Hola, John, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme nuevamente para complementar el tema que estamos hablando el viernes pasado, que es sobre la nueva reforma pensional, y pues para profundizar más sobre ese tema. También queremos darle la bienvenida al abogado Alejandro Henao Puello, también especialista en temas de pensión y seguridad social. Abogado Alejandro Henao, bienvenido nuevamente a Faro Caribe. Hola, buenos días, John, ¿cómo estás? Claro que sí, estamos aquí agradecidos de otra vez estar perteneciendo a tu entrevista, nuevamente hablando sobre el tema de la reforma pensional. Muy agradecido de estar hoy contigo, muchísimas gracias. Abogados, en nuestro programa anterior estuvimos hablando acerca de esta reforma pensional que funcionará con un solo régimen de pensión que se establecerá sobre 4 pilares. Recordemos en qué consiste esta reforma pensional para abrir un poco el entendimiento a todos esos oyentes que se conectan nuevamente en este programa de hoy. Abogado Emer. Por supuesto, John. Este nuevo sistema se compone de 4 pilares, los cuales son los siguientes. Pilar solidario, el cual se compone en su estructura de que va a amparar a la mayor cantidad de adultos posible, ya que en Colombia solamente el 25% de los colombianos adultos mayores está pensionado, o sea que siempre hay muchos adultos desamparados que lo que busca esta nueva reforma es amparar a más gente. Entonces tenemos el pilar solidario que se compone de que se dará una renta solidaria, pero que no constituye pensión para adultos entre 65 años hombres y 60 años mujeres, pero que estén dentro de la población de, digamos, vulnerable, se podría decir. El pilar semicontributivo se compone de lo siguiente. Son personas que han cotizado entre 300 y 1000 semanas y que paulatinamente no han tenido esa oportunidad de cotizar, digamos, con una continuidad, así que pues sería como una cotización esporádica que a veces sí pueden, a veces no. Entonces por eso se da como esa oportunidad para la gente que tiene entre 300 y 1000 semanas que puedan acceder como tal a una renta vitalicia que no es como pensión, pero siempre es una ayuda que se le da a ese tipo de personas. Entonces, para que puedan tener como un ingreso, se podría decir. Que en su mayoría de casos, como dice la nueva reforma, no podrá superar el 80% de un salario mínimo. Entonces, toca tener, digamos, en cuenta esto a la hora de brindar asesoría a estas personas. Seguimos con el pilar contributivo, el cual se compone de personas que igualmente cotizan tranquilamente su pensión mes a mes, el trabajador prácticamente del día a día, pero tiene la salvedad de que va relacionado con el pilar de ahorro voluntario. ¿Qué significa esto, John? Significa que personas ahorita, colombianos, que coticen 2.3 salarios mínimos, o sea, estamos hablando del día de hoy, 2.990.000 pesos, como tal, ese dinero se queda en el fondo público.
y este excedente pasa a pertenecer al pilar de ahorro, que sería en este caso en un fondo privado. Esas serían las 4 características de esos pilares. Abogado Emer González, bueno, entonces hablemos del primer pilar, el pilar solidario. ¿Cómo y qué estrategia se utilizará para la implementación de en esta reforma pensional? Sí, claro, John. Para este nuevo pilar solidario, lo que se busca es amparar la mayor cantidad de adultos mayores posibles. Personas que, digamos, por su condición de población vulnerable, estamos hablando de comunidades negras, raizales, indígenas, palenqueras, campesinos, adultos mayores que estén en situación de extrema pobreza, van a tener esta posibilidad de que se puedan tener una renta solidaria y que con eso puedan subsistir. ¿Se me hago entender, John? También va a haber un beneficio para personas discapacitadas en este mismo pilar solidario que tengan entre 55 años hombres y 50 años mujeres con una pérdida de capacidad laboral del 50%. Entonces son cosas que el Estado colombiano está buscando una alternativa para acceder a la protección de los derechos pensionales de la mayor cantidad de gente posible. Entonces es un tema que va a beneficiar a mucha gente, que lo que busca es mitigar ese rango de pobreza extrema para que ellos puedan tener un auxilio, un dinero para poder solventarse. Entonces siempre es un tema muy bueno, un tema muy interesante que veremos cómo se adelantará en el transcurso de esta nueva reforma, cuando ya entre en vigencia, la cual sería en el 1 de julio del año 2025. Abogado Emer, ¿hay algunos otros requisitos que exija esta reforma pensional dirigido a este grupo de personas que será beneficiaria de este pilar solidario? Por supuesto, John. La persona tiene que ser colombiana. Tiene que, a la entrada en vigencia de esta nueva reforma, haber tenido una residencia en el país de 10 años. Adicional a eso, no tiene que tener pensión para poder acceder a este beneficio de la renta solidaria. Ahora hablemos del pilar semicontributivo. Abogado Alejandro, ¿cuáles son las características de este pilar que se les exige a quienes serán beneficiados en él? ¿Cuántas semanas? ¿Cómo funcionará ese pilar? ¿Y qué estrategia se utilizará para implementarlo? Claro, yo. En el pilar semicontributivo se trata de hablar más que todo que aquellas personas que tengan por lo menos 300 semanas a 1000 semanas cotizadas, se les va a una renta vitalicia, sí, que no es pensión, sí, pero eso es lo acorde que está estipulándose ahora en el nuevo régimen actual para el próximo año. Estás escuchando Faro Caribe. Entrevistas con John Navarro Casiani. Abogado Emer González, hablemos ahora del pilar contributivo. ¿Cuál es el enfoque, las características de este pilar en esta nueva reforma? Claro, John. El pilar contributivo se compone de lo siguiente. Personas que coticen entre 1 y 2.3 salarios mínimos tendrán la posibilidad de acceder a una pensión por vejez en el pilar contributivo cuando cumplan el requisito de la edad. Pero sería como ese el requisito más que todo fundamental de este pilar. Abogado Emer, entonces agreguémosle cómo se agrega el componente complementario de ahorro individual a este pilar. Sí, claro, Joan. Ya le explico. Como tal, anteriormente el fondo privado competía con el fondo público. Entonces estamos hablando de que los fondos privados siempre buscaban obtener la mayor cantidad de usuarios posibles, lo que, digamos, en cierta manera desbalanceaba el sistema. Porque ya, digamos, había megapensiones que normalmente ahora no se pueden sostener. Entonces son cosas que afectan mucho al sistema pensional, así que por eso se hizo la nueva reforma. Entonces ya estamos hablando de que el fondo privado va a ser como un complemento de ahorro para el fondo público, que es Colpensiones. Entonces eso nos deja ver que todas las personas vamos a ir a parar a Colpensiones si no estamos dentro del régimen de transición, que serían tener a la fecha de la vigencia de la nueva reforma pensional 750 semanas para mujeres y 900 semanas para los hombres. Entonces vemos que el dinero que tenemos en el fondo público va a ser 2.3 salarios mínimos, 2.3. Y lo que sea de los 2.3 salarios mínimos se va para el fondo privado para que sea como
una cuenta de ahorro individual y que sea un ahorro que vaya aumentando, que se vaya invirtiendo, que vaya generando esa rentabilidad, entonces para que vaya aumentando el capital. Son cosas que es una complementariedad para que al momento de pensionarse, pues se tenga un mayor monto pensional. Entonces ese tema pues siempre es interesante porque ya va a ser como algo más balanceado, donde el sistema se va a sostener de una forma más equitativa. Abogado Alejandro Henao, bueno, ha llegado el momento de hablar del cuarto pilar, el ahorro voluntario. ¿De qué se trata, característica y cómo funcionará este cuarto pilar en esta reforma pensional? John, claro que sí. Las personas que por lo menos coticen por más de 2.3 salarios mínimos hasta 25 salarios mínimos van a tener siempre en el fondo privado una cotización de alto riesgo, siendo ellos personas jóvenes. Sí, cuando son personas ya de mediana edad, tiene un riesgo medio, sí, y quienes menos tendrán riesgo van a ser las personas adultas de mayor edad para este pilar. Abogado Emer González, ¿tiene usted algo que agregar a lo que ha compartido el abogado Alejandro Henao en cuanto al pilar de ahorro voluntario? Sí, claro, John. Me imagino que las personas tendrán una confusión en que pensarán, bueno, entonces ¿quién me va a pagar mi pensión? ¿O voy a tener doble pensión? ¿O cómo va a ser la cosa? Porque la gente dirá, no, entonces, bueno, si voy a cotizar en dos fondos al mismo tiempo, entonces voy a tener doble pensión o algo similar. Entonces la respuesta es no. La pensión principal la va a pagar Colpensiones y el porcentaje que se va a aumentar a su pensión de Colpensiones la va a aportar el fondo privado para que ese complemento sea, digamos, una pensión unificada. Entonces, se le va a dar a cada persona una pensión unificada dependiendo de, obviamente, el complemento de ahorro más la pensión básica, que sería la pensión del fondo público. Entonces, para tenerse en cuenta, como mi compañero Alejandro ahorita lo dijo, entonces siempre es importante saber en qué se está invirtiendo, cuál es su margen de inversión en este momento, digamos, a qué edad está usted, en qué rango de inversión está usted, en qué margen, para así saber cómo va, digamos, ese complemento de ahorro para que usted pueda tener más seguridad en el futuro. Todo va a estar muy vigilado por la superfinanciera, para el tema de los ahorros, así que pues por esa parte no se tienen que preocupar, digamos, los colombianos, simplemente estar pendiente de eso y pues dejarle en claro que no va a haber dos pensiones, solamente va a haber una, que va a ser una pensión unificada. Ok, teniendo claridad de este pilar y de todos los pilares que hemos visto, los 4 especialmente, hablemos ahora del monto de cotizaciones. En esta nueva reforma pensional, ¿cuál es el monto que debe tener una persona para gozar de una pensión? John, se lo explico de la siguiente manera. Todas las personas, absolutamente todas, cotizamos un 16% de aportes a pensión. Pero con la nueva reforma van a cambiar varias cosas. Primero, los empleados van a cotizar un 25% de aportes a pensión y los empleadores cotizarán el extra, o sea, un 75% de aportes a pensión. Las personas que ganen entre 4 salarios mínimos hasta menos de 7 salarios mínimos, se les incrementará el porcentaje de aporte a pensión en un 1.5%. Estamos hablando de que ya no será un 16%, sino que será un 17.5% para personas que ganen entre ese rango de, digamos, de salarios. Para personas que ganen entre 7 salarios mínimos hasta menos de 11 salarios mínimos, aumentará el porcentaje de aporte a pensión en un 1.8%. Para complementar esta información, aquellas personas que coticen por 11 salarios mínimos hasta 19 salarios mínimos se le incrementará un 2.5%. Y aquellas personas que coticen por 19 salarios mínimos hasta 20 salarios mínimos se le incrementará a un 2.8%. Esas personas que han cotizado por más de 20 salarios mínimos hasta 25 salarios mínimos se le incrementará del 3.0%. Estamos en Faro Caribe, hoy hablemos acerca de la reforma pensional. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Estás en Faro Caribe. Entrevistas con John Navarro Cassiani. En Faro Caribe hay un espacio para publicitar los anuncios de tu empresa. Contáctanos 317-521-8444 o 300-825-9328. Correo electrónico farocaribecomercial@gmail.com. Estás en Faro Caribe. Entrevistas con John Navarro Cassiani.
Estamos en Faro Caribe. Hoy hablemos acerca de la reforma pensional con los abogados Emer González y Alejandro Henao, ambos expertos en temas de pensiones y seguridad social. Abogados, en esta ocasión hablemos ahora qué podemos nosotros entender por pensión anticipada, teniendo en cuenta que este es un proceso que se podrá llevar a cabo después de la celebración de esta nueva reforma. Claro que sí, John. La pensión anticipada de vejez por invalidez es una pensión que los requisitos que nos están dando serían muy beneficiosas para esas personas que por derecho tengan por lo menos 55 años de edad, ¿sí? Que por lo menos demuestre un 50% de discapacidad, ¿sí? Y por lo menos tener un requisito de 1000 semanas cotizadas. También se ve de que para las mujeres de edad también tienen que tener una edad suficiente de 50 años y para los hombres 55 años de edad. Abogado, ¿cuál es el monto máximo y mínimo que podría recibir una persona en esto que tiene que ver con pensión anticipada? Se liquidará, John, con la misma fórmula establecida para la pensión de vejez, pero adquiriendo 1000 semanas cotizadas. Adicional a eso, John, quiero aportar algo más. En el sentido de que también se tiene que tener en cuenta una persona que tenga un hijo discapacitado, que esa persona ya haya sido calificada con el 50% de pérdida de capacidad laboral. Entonces estamos hablando de que si yo soy un padre de familia que tengo un hijo en situación de discapacidad, con el requisito mínimo de semanas que establece la nueva normatividad, puedo acceder también a la pensión anticipada por vejez, por mi hijo discapacitado. La pensión anticipada, ante todo, doctor, porque se puede dar a aquellas personas que en verdad están sufriendo de que no tienen con quién dejar a ese pariente que se encuentra en discapacidad y no saben qué hacer y tienen que seguir trabajando por su pensión. Entonces, aquellas personas que por lo menos ya tengan la cantidad de semanas cotizadas puedan por lo menos pedir esa pensión por anticipación a aquellas personas que sufren de esas dolencias dentro de su interior familiar. Adicional, también quiero, acotar lo último con respecto a la nueva reforma, que es, digamos que ya se le consiguió la pensión anticipada por invalidez. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Cuando se le esté pagando esa pensión, mes a mes, se le va a hacer un descuento. ¿De qué trata ese descuento como tal? Digamos, como es una pensión anticipada, y entonces faltan semanas. O sea que la ley dice así: se le va a descontar el porcentaje de aporte a pensión requerido hasta que cumpla la totalidad de las semanas para una pensión normal. Entonces estamos hablando de que si se pide la pensión anticipada, se le va a descontar en las semanas un porcentaje de un dinero de las semanas requeridas para, cuando ya tenga el complemento completo de todas las semanas requeridas, pues ya no se le quita ese descuento, no se le efectúa ese descuento y no es que ya se le pagaría el total. Pero la anticipada sí le hace el descuento hasta que tenga las semanas suficientes. Faro Caribe es formación de opinión con conocimiento especializado. Abogados, hablemos ahora en qué consiste y de qué se trata la estabilización del Fondo de Pensión Público. John, el sistema actualmente está muy descompensado. ¿En qué sentido? Actualmente muchas personas están cotizando en los fondos privados. Entonces, un ejemplo, la mayoría de personas siempre cotizan durante toda su vida en el fondo privado. Y entonces a los últimos 10 años quieren cambiar para el fondo público y cotizar un poquito más en los últimos 10 años de pensión para que la pensión le quede más alta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente está con pensiones, para pensionarse ya hay muchos más pensionados que gente cotizando. Entonces, ¿qué pasa? El sistema entra en colapso y ya no hay forma de pagar esa cantidad de pensiones. Por eso es que actualmente estamos viviendo una reforma pensional, porque el sistema está colapsado. O sea, hay muchas personas regadas en diferentes fondos y Colpensiones, que es donde la mayoría de la gente pasa al finalizar su vida laboral para acceder a una pensión más alta. Siempre se ve como en ese déficit, porque ya la gente no está cotizando generalmente a pensión dentro de Colpensiones, sino que está cotizando a pensión en los fondos privados que se devuelven a Colpensiones, pero cuando ya se van a pensionar. Entonces son cosas que desbalancean el sistema, y lo que hacen es como crear como un hueco dentro de esa bolsa de fondo común. Entonces es un tema muy delicado. También quiero hablar y tocar el tema de, lo que es el régimen de transición, porque las personas que entran dentro del régimen de transición, que son
750 semanas mujeres y 900 semanas hombres, ya no les aplica como tal la nueva reforma. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta para que la gente que ya tenga los requisitos para pensionarse no se asuste, porque eso ya no les aplica a ellos. Entonces lo que estamos viendo en la nueva reforma es que se está creando esa nueva reforma para, digamos, otra vez darle soporte al sistema público y que no sea como una competición con el fondo privado, sino que ya sean como un complemento. Entonces son cosas que van a beneficiar al pueblo, pero pues digamos también para que el sistema no siga sufriendo, porque pues mucha gente, digamos, utiliza esta artimaña para que la pensión le quede más alta. Hoy hay gente que digamos que cotiza siempre por el mínimo y como siempre ha cotizado por el mínimo, entonces como ve que en el fondo público son 1030 semanas para pensionarse y en el fondo privado son 1150, entonces ¿qué prefieren? Yo irme al fondo privado porque me pensiono más rápido, a la final estoy cotizando por un mínimo. Entonces son cosas que se previeron en la nueva reforma para que se pueda estabilizar más el sistema. John, ahondando más en el tema, también quiero resaltar algo. El gobierno da una oportunidad de traslado para las personas que están dentro del régimen de transición. ¿Qué significa esto? O sea, la normatividad dice lo siguiente: personas que están en los últimos 10 años para pensionarse no se pueden trasladar de régimen, pero el gobierno para la gente de régimen de transición va a dar esa oportunidad para que se puedan pasar libremente cuando entre en vigencia la nueva reforma, para evitar complicaciones. Entonces, digamos, ya dentro de esos 2 años la gente va a poder pasarse libremente de fondo, pero solamente personas que entren dentro del régimen de transición. O sea, personas que no les aplique la nueva reforma, sino que estén dentro de la normatividad actual de la ley 100. Entonces, para que tengan eso en cuenta, para que pronto no se vayan a asustar y, digamos, el gobierno va a darse beneficio para esas personas. Abogado Emer González, hace un rato usted hablaba acerca de las megapensiones. ¿Qué pasará con esas megapensiones de 10 millones de pesos o más en esta nueva reforma pensional? John, las personas que ya hayan causado la pensión, o sea, que tengan pensiones de, digamos, un ejemplo, 10, 20, 15 millones, no se les va a tocar nada, porque al final la gente que ya tenga su pensión causada no se les va a tocar. O sea, ni las personas que entran dentro del régimen de transición, ni las personas que ya tengan pensión, no se les va a tocar la pensión, para nada. Solamente que se crea esta nueva reforma para, digamos, balancear el sistema, pero no se van a afectar ninguna pensión. Abogado, tengo entendido que las megapensiones de 10 o más millones de pesos en el régimen de pensión actual reciben una bonificación o un subsidio. ¿Este subsidio se seguirá añadiendo a estas megapensiones o se le reducirán? John, actualmente todas las pensiones en Colombia tienen excepción tributaria. ¿Qué significa esto? Que la exención tributaria significa que no se les cobra, digamos, ningún impuesto a ninguna pensión de ningún tipo. Pero ¿qué pasa? En el tema de las megapensiones, que superan los 10 millones de pesos, es un tanto injusto porque no contribuyen en nada al sistema y el sistema está colapsando por mantener esas pensiones. ¿Sí me hago entender, John? Entonces son cosas que se van a cambiar con la nueva reforma para quitar esa exención tributaria a las megapensiones y que paguen sus impuestos correspondientes que tienen que, digamos, hacer. Pero pues se está hablando solamente de aplicar eso para las pensiones del régimen de prima media, o sea, digamos, pensiones del fondo público. Con la nueva reforma también se busca que las megapensiones actualmente que ya sean, o sea, la gente que ya se pensione ya con la nueva reforma, la gente que ya no entra dentro del régimen de transición tendrá que pagar lo siguiente: un 1% en el fondo de aporte solidario para pensiones que estén en el rango de 10 a 20 salarios mínimos, y un 2% de aporte en el fondo de, digamos, solidario para pensiones que superen los 20 salarios mínimos. Estamos en Faro Caribe. Hoy hablemos acerca de la reforma pensional. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Faro Caribe es formación de opinión con conocimiento especializado. En Faro Caribe hay un espacio para publicitar los anuncios de tu empresa. Contáctanos 317-521-8444 o 300-825-9328. Correo electrónico farocaribecomercial@gmail.com. Estás en Faro Caribe. Entrevistas con John Navarro Cassiani.
Estamos en Faro Caribe. Hoy hablemos acerca de la reforma pensional con los abogados Emer González y Alejandro Henao. Ellos son especialistas en temas de pensiones y seguridad social. Abogados, ustedes ya nos han hablado de régimen de transición que se está viviendo en este momento en cuanto a la reforma pensional, pero bueno, explíquenos, por favor, qué grupo de personas no serán cobijados con este nuevo régimen pensional. Las personas que no entran dentro del régimen de transición en la actualidad son aquellas personas que no se encuentran cotizando y aquellas personas que como mujer no tienen 750 semanas y como hombre no tienen en la actualidad 900 semanas cotizando. Abogados Alejandro Henao y Emer González, bueno, ya en la recta final de esta emisión de Faro Caribe, hablemos ahora acerca de cómo se dará la sustitución de pensión y pensión de sobrevivientes. Los requisitos para la pensión de sobrevivientes son acreditar en los últimos 3 años 50 semanas cotizadas para poder conceder con la pensión del causante o fallecido del derecho de la pensión. Esa persona quien acredite tener la convivencia de por lo menos 5 años de compartir mesa, techo y lecho puede acreditar ese derecho a la pensión de sobreviviente o pensión sustitutiva que se da en la actualidad. En la misma base quiero preguntarle también a mi compañero Edme sobre la nueva reforma y cómo se ve en la actualidad en esa nueva reforma la pensión de sobreviviente. Como tal, en la nueva reforma se verá lo siguiente. Antes, como tal, solamente se pedía el requisito de las 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años, pero ahorita le quieren aumentar algo a un requisito extra. O sea, que la persona tenga como base 500 semanas cotizadas totales para que le puedan dar la pensión de sobreviviente. Cosa que menoscaba el derecho, digamos, a tener una pensión, porque a la final, como tal, le ponen trabas, porque a la final, digamos, si actualmente en el régimen actual exige menos requisitos, porque ya después con la reforma van a pedir más requisitos para que la gente pueda acceder a una pensión de sobreviviente. Digamos que una madre, cabeza de hogar, se le muere el esposo, o sea que queda desprotegida y digamos que el esposo no tenía 500 semanas, sino que tenía 450 o 300, o sea que va a perder su derecho a pensión teniendo 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años por no tener 500 semanas más. O sea que prácticamente estamos involucionando, o digamos, yendo para hacia atrás a toda la jurisprudencia que la Corte Suprema de Justicia ya había sacado. Adicional a eso, estamos hablando de que actualmente se paga el 100%, digamos, de la pensión como tal. Se toman una tasa pues del IBC, que es el ingreso base de cotización total, para sacar la pensión. ¿Qué pasa? Con la nueva reforma para la pensión de sobrevivientes se necesita que 45% del IBC como base con las 500 semanas, o sea, se va a pagar como base que 45% del IBC y se adicionará un 2% por cada 50 semanas extra, digamos, posteriores a las 500 semanas que base que ya se tienen. O sea, que son cosas que están pidiendo muchos requisitos y están exigiendo mucho a las personas que, digamos, de pronto no tienen la posibilidad digamos, de cotizar o que no tuvieron el tiempo necesario para cotizar todas esas semanas. Entonces, ¿qué pasa? Van a menoscabar muchos derechos. Entonces, también otro requisito de la pensión digamos, pasemos a la sustitución de pensión. Digamos, como tal, en la actualidad, la sustitución de pensión se paga el 100% de la pensión del causante. O sea, si me muere mi papá y yo soy una persona discapacitada, entonces yo tengo derecho pues a la pensión de él, ¿cierto? Pero pues ya solamente con la sustitución, en la nueva reforma me van a pagar ya no el 100% de esa pensión, sino es que el 80% de esa pensión. O sea que me están bajando un 20% de esa pensión solamente por ser sustituible en la nueva reforma. Son cosas que están involucionando. Para mí se están menoscabando el derecho a la seguridad social, porque al final no están protegiendo la seguridad social de nadie, porque al final, digamos, o sea, sí están amparando en el sentido de que están creando los pilares solidarios, semicontributivos, pero por otra parte están desamparando a gente que de pronto, porque al final la muerte es un riesgo imprevisible. Entonces, ¿cómo yo voy a exigirle a alguien que no sabe cuándo va a morir, que tiene que tener unas semanas digamos, para que le puedan reconocer derechos? O sea, son cosas que de pronto, yo creería, en mi humilde opinión, pueden ser demandables por ser inconstitucionales. Entonces, toca esperar a ver cómo evoluciona la jurisprudencia para ahondar en ese tema.
Abogados, en síntesis, en estos puntos que ustedes han mencionado, retrocedemos en la reforma pensional en comparación al régimen pensional actual. Ahora bien, volvamos al pilar semicontributivo que lo tratamos al principio del programa. Habla que el beneficio que recibirá la persona, beneficiaria en este caso de pensión o de bono, no será sustituible por muerte o por edad. Por favor, explíquenos esto. John, como tal, el pilar semicontributivo especifica claramente que la renta vitalicia que van a dar no es una pensión y no va a ser sustituible ni va a ser heredable y solamente se va a pagar hasta un 80% de un salario mínimo, o sea que no estamos llegando ni al mínimo. Entonces son cosas que se están amparando derechos fundamentales, pero pues por otra parte siempre se está como desconociendo otro tipo de derechos. Entonces son cosas que toca analizar muy bien. Toca analizar muy bien cada tipo de opción. Obviamente, si estamos hablando del pilar solidario, me parece excelente porque son personas que no cotizan a pensión y son personas de población vulnerable que pueden tener un ingreso, digamos, que el gobierno les ayude con un ingreso extra, que no tenían, ni que están cotizando para eso. Está excelente. Pero en el pilar semicontributivo me parece que siempre tendrían que de pronto aumentar un poquito más la cifra, ya que por lo menos se hace el esfuerzo de cotizar cada que pueden. Son cosas que de pronto se tienen que analizar o de pronto poder subir ese monto. Estamos hablando que de pronto se puede analizar ese tipo de situaciones para poder mejorar el pilar semicontributivo, pero pues son cosas que de pronto se lo harán en otro tipo de reuniones. Abogados, hablemos ahora del reconocimiento que tendrán las madres y madres cabeza de hogar en la nueva reforma pensional. ¿De qué se trata ese reconocimiento que se le dan a este grupo poblacional? John, en la actualidad para el beneficio a las mujeres cabeza de hogar es que por cada hijo que tengan se le va a reducir un mínimo de 50 semanas cotizadas. O sea, al máximo de tener en cada, la madre tener por lo menos 3 hijos, al tener 3 hijos se le descontarían hasta 150 semanas, que sería el tope máximo en la actualidad ahora para esta nueva reforma, para poder que le reduzcan las semanas a las madres cabezas de hogar. Esto se traduce entonces como tope hasta cuántas semanas tendrá que cotizar una madre de familia, madre de cabeza de hogar para pensionarse. Esto teniendo en cuenta que este punto ha generado controversia en donde se cree que cada vez que una mujer tenga un hijo, entonces se le reduce 50 semanas. Explíquenos, por favor. Quiero aportar en el tema de conversación de que, obviamente, efectivamente, se le está descontando a las mujeres 50 semanas por cada hijo que tengan, con un máximo de 3 hijos, ¿cierto? Pero, desde el año 2026, se le van a hacer unos descuentos a las mujeres cada año. O sea, estamos hablando que en el 2026, las mujeres se les va a descontar 50 semanas para acceder a la pensión. O sea, estamos hablando de que en el 2026 van a ser 50 semanas, en el 2027 van a ser 25 semanas hasta llegar hasta 2036 con un total requerido mínimo de 1000 semanas para poder pensionarse. Entonces estamos hablando de que cuando una mujer vaya a acceder al beneficio de la pensión, tienen que revisar primero en qué año están para saber de cuál va a ser el descuento. O sea, si estamos hablando en el año, un ejemplo, 2028. O sea, que estamos hablando de que ese año se descontaron prácticamente 100 semanas. O sea que estamos hablando 2026, 50 semanas. 2027, 50 semanas. Perdón, 25 semanas. 2028, 25 semanas. Estamos hablando que para 2028 se han descontado 100 semanas de las 1300 requeridas. O sea que se están, digamos, requiriendo para pensionarse 1200 semanas para el 2028. Y adicional a eso, el descuento de las 150 semanas para las mujeres. O sea que estamos hablando de que la pensión para el año 2028 para una mujer que tenga 3 hijos, el requisito va a ser de 1050 semanas. Entonces son cosas que se tienen que revisar año con año. Obviamente, si llegamos a 2036 con 1000 semanas, pues sabemos claramente que si la mujer tiene 3 hijos, la pensión, el requisito mínimo de semanas sería 850 semanas. Entonces son cosas que se tienen que revisar en qué año están, para saber en qué descuento van y adicionar a eso, adicionarle el descuento de los hijos que tengan. Pero pues el gobierno ha enfatizado mucho en el beneficio de las madres cabeza de hogar porque pasan gran parte de su vida cuidando a los hijos, o sea que no tienen mucho tiempo para trabajar, así que por eso se le hace beneficio a las mujeres de que puedan tener esos descuentos, que me parecen maravillosos. Entonces son cosas que
digamos, en esa parte han entrado a mejorar mucho la calidad de vida de muchas personas, porque van a mejorar mucho, digamos, la obtención de una pensión de vejez para las mujeres cabeza de hogar. Abogados, el tiempo nos apremia, pero antes de finalizar esta emisión de Faro Caribe, hablemos ahora de los puntos favorables y los puntos no favorables de esta nueva reforma pensional. ¿Cuáles son? Los puntos favorables de la nueva reforma pensional, John, que se va a efectuar, va a entrar en vigencia como tal para el próximo año, es que se van a amparar a más personas, o sea, se van a amparar a más personas para que puedan acceder a la pensión. Estamos hablando de que el 25% de los adultos mayores en Colombia actualmente están pensionados, o sea que el 75% de los adultos mayores en Colombia hoy no gozan de la pensión. Entonces son cosas que se buscan amparar más personas para que digamos, más ancianos puedan quedar con su beneficio económico. No estamos hablando de pensión, sino más bien beneficio económico, se podría decir, que es la mejor forma de decirlo. Adicional a eso, digamos, la favorabilidad es que el descuento de las semanas que va a haber para las mujeres, digamos, digamos, la estructura como tal del sistema pensional se va a estabilizar, ya que no van a competir los fondos privados con los fondos públicos, sino que van a ser como complementarse mutuamente. Son cosas que van a beneficiar, digamos, a que la persona pueda, digamos, acceder a una pensión y que el sistema no se colapse. Otro punto favorable es el régimen de transición, de que le van a dar esa facilidad a las personas para poderse pasar digamos, de un fondo a otro. Aquellas personas que entren dentro del régimen de transición son cosas que se han venido peleando durante mucho tiempo con procesos de dignificación y traslado para personas que se quieren pasar de un fondo a otro y no han podido. Entonces son cosas que entran a beneficiar mucho a las personas. Pero los puntos desfavorables son, como lo mencionaba anteriormente en esta entrevista, es que las pensiones de sobrevivientes como las sustitutivas ya aumentaron los requisitos para acceder digamos, a ese tipo de prestación económica. Son cosas que, digamos, eso sí es desfavorable completamente. Pero de resto, están amparando mucho a la población vulnerable y también para estabilizar el sistema. Entonces son cosas que entran a ayudar, pero pues hay otras cosas que entran también a perjudicar. Entonces son cosas que se tienen que revisar muy bien y estar en la expectativa, porque también les recuerdo, John, que cada 4 años se va a hacer una junta como tal, lo que se denomina como un comité técnico de protección para la vejez, que va a estar conformado por lo que son el ministro de Trabajo, el ministro de Hacienda, el director departamental nacional de planeación y el director del DANE. Se van a reunir cada 4 años para modificar lo que es tasa de reemplazo, edad para pensionarse, semanas requeridas para pensión y nivel de gasto y sostenibilidad fiscal. Son cosas que, o sea, que estamos hablando de que si cada 4 años, o sea, pueden estar variando muchas cosas, o sea, que va a ser como prácticamente va a ser como muy variable. Los requisitos para pensionarse, para acceder a una pensión, entonces van a variar cada 4 años. Son cosas que, bueno, tampoco estamos hablando de que van a variar cada 4 años, estamos hablando de que puede que varíen cada 4 años, porque si ellos lo ven conveniente cambiar algunas cosas, lo van a cambiar para el beneficio, pues, de la población. Entonces son cosas que tengo que estar a la expectativa, si van a modificar la edad, si van a modificar las semanas requeridas para pensionarse, si van a modificar la tasa de reemplazo. Son cosas que van a ser muy desfavorables porque son inciertas. Si me hago entender, son cosas que no sabemos si van a beneficiar a futuro o no. Abogado Emer González, algunos expertos han señalado como punto no favorable que la reforma no es clara sobre quién cuidará los ahorros de los colombianos en lo que tiene que ver con los ahorros pensionales. Otro de los puntos no favorables es que se ha dicho que el gobierno podría decidir en qué se invierte los recursos del fondo de pensión, algo que obviamente traería inestabilidad si se hace un uso no adecuado. ¿Usted comparte esta visión como puntos no favorables? Es incierto, John. Es incierto por 2 motivos. El primero, se está creando como tal, obviamente estamos hablando de los dineros que se quedan en Colpensiones. Se crea como tal un régimen de inversiones, o sea que estamos hablando de que todos los dineros que se queden en Colpensiones se van a invertir digamos, en ese régimen, donde se van a buscar, digamos, que ese dinero no pierda, digamos, poder adquisitivo, sino que vaya creciendo, digamos, paulatinamente con las inversiones que se hagan
digamos, en todo el proyecto que se pueda meter ese dinero. ¿Se me va a entender? Pero ¿qué pasa? La corrupción en Colombia es con el tema de la corrupción en Colombia es un tema complejo, porque tenemos que tener gente idónea que sepa manejar ese dinero y que ese dinero no se vaya a perder en malas inversiones. Estas son cosas que de pronto pueden digamos, afectar en gran manera la estabilidad del sistema, obviamente, porque estamos hablando que pueden haber malas inversiones y puede haber gente deshonesta que lo que busque es perjudicar al erario público. Entonces son cosas que pueden afectar mucho si no se tiene un extremo cuidado sobre eso. Pero si la superfinanciera va a estar muy pendiente de eso, va a estar controlando, va a estar fiscalizando, pues podemos estar seguros de que la plata puede ser invertida de una buena forma. En el tema de complemento de ahorro individual, ya es potestad de cada fondo privado que invierta esa plata como mejor le convenga. Yo ya he tenido experiencia en eso, así que pues por ese tema no se preocupa tanto las personas, pero por el tema de que la plata que va a quedar en Colpensiones, que digamos, a invertir directamente el Estado, es un tema que de pronto deja mucho que pensar. Y, como le dije, si estamos hablando del tema de corrupción que se ha venido presentando en Colombia durante mucho tiempo, pues sí sería algo perjudicial, pero pues si la superfinanciera hace una buena fiscalización de todo dinero que entra como de todo dinero que se invierte, muy responsablemente, pues de pronto no habría nada que temer, pero pues eso también estaría puesto a debate sobre qué es lo que conviene y qué es lo que no. Pues yo creería que es un tema de riesgo, de algo desfavorable, pero toca, digamos, tener una expectativa positiva de que de pronto puede que todo salga, digamos, de una forma excelente y que no vaya a pasar nada malo. Pero pues son cosas que se tienen en incierto, así que pues no se sabría a ciencia cierta qué pueda pasar mañana, pero pues siempre con una vista positiva hacia el futuro. Esperemos, abogado Emer González, que todo redunde para bien y beneficio de toda la población colombiana. Lastimosamente hemos llegado al final de esta emisión de Faro Caribe. Agradecido con usted, abogado Emer, y también con usted, abogado Alejandro Henao, por haber compartido todo este conocimiento referente a la reforma pensional que cursa en este momento en nuestro país y que esperamos o se espera que entre en vigencia en el próximo año 2025, para el mes de julio. Y sobre todo este conocimiento que nos sirve porque hay expectativa de lo que puede suceder con esta reforma en todo el territorio nacional. Una vez más, abogado Emer González, abogado Alejandro Henao, muchas gracias por estar con nosotros en Faro Caribe.